Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del Reino de Dios. Podés hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio. Espero que todos estén muy bien. Qué lindo poder estar aquí estrenando este nuevo horario de celebraciones para nosotros. Es una aventura. Vamos a ver cómo nos va. Pero en nuestro corazón está facilitar horarios y espacios para que todos podamos congregarnos, podamos crecer en nuestra relación con el Señor y atender todas las demás áreas de nuestra vida también. Así es que esta es una oportunidad para que cada uno de nosotros pueda ir ahí acomodando los fines de semana de la mejor manera posible. Hoy iniciamos esta nueva serie de prédicas que se llama Elementos y se va a tratar de cosas o de acciones que nosotros necesitamos tener presentes en nuestra vida para construir una fe fuerte, para ser personas que van creciendo en su relación con Cristo cada día. Y esto es sumamente importante, porque en realidad en nuestro caminar cristiano nunca dejamos de crecer. El Señor siempre tiene algo que moldear en nosotros, que enseñarnos, que también usarnos como herramientas suyas para bendecir a otras personas. Entonces, el crecimiento siempre es constante si usted y yo estamos dispuestos a estar en ese carril, en ese camino. Hoy vamos a hablar acerca del elemento de la adoración. ¿Cuántos de los que están aquí en su Spotify tienen algún playlist que se llame adoración? Yo tengo varios. Tengo uno como de adoración viejita, que es así como la de cuando yo era chiquilla y hasta que, ¿verdad? Uno siente que lo elevan. Y una ya como más actual, ¿verdad? Como para no perderme tanto aquí. Los que son como de mi edad o mayorcillos, probablemente en algún momento también tuvieron algún cassette, ¿verdad? Que decía adoración y ojalá fuera mix de adoración, porque ya esas eran las que a uno le encantaban. Y más adelante, o sea, un poco más para acá en la historia, ¿verdad? Estuvieron los CDs, que por ahí está una foto, de éxitos de bendición. ¿Quién se acuerda de eso? Volumen 1, volumen 2, no, y no se podía perder uno ese asunto, ¿verdad? La cosa es que se nos ha hecho muy común denominar adoración como un género musical, ¿verdad? Bueno, digo yo género musical, yo que ni conozco esas cosas, pero bueno, como algo de música. Y no solo se nos ha hecho muy común hacer eso, se nos ha hecho muy cómodo también. Porque entonces nosotros metemos la adoración en este momentito como el que acabamos de tener aquí, tan maravilloso, de usar la música para expresarle al Señor lo que nosotros sentimos por Él o lo que necesitamos de Él. Y metemos la adoración en esa cajita que en realidad no debería estar encapsulada. La adoración debería ser muchísimo, muchísimo más en nuestra vida. Quisiera recordar con ustedes una frase que leímos el año pasado, por ahí de agosto, si no me equivoco, y quiero usarla otra vez el día de hoy. Esa frase dice así: todo el mundo adora, ya sea a un héroe, posesiones, éxito, placer, una causa política, un ídolo tallado o a uno mismo. La forma en que vivimos y nos comportamos hace evidente las cosas que amamos y a las que nos entregamos. Está en nuestra propia naturaleza adorar y ese impulso interior nos lo ha dado Dios. El desastre es que, como parte de una raza caída, hemos reemplazado el objeto de nuestra adoración. Convertirse a la fe en Jesucristo es volver a la adoración del Dios verdadero y destronar a todos los rivales de su autoridad.
El corazón mismo de la adoración es dar, no solo nuestros talentos y bienes, sino también a nosotros mismos. Esta frase es de un escritor que se llama Graham Kendrick. Y hoy quisiera que pongamos nuestra atención en 3 diferentes escenas de adoración que encontramos en la palabra del Señor. Y creo que de cada una podemos recoger alguna enseñanza o algún reto para cada uno de nosotros. En primer lugar, vamos a hablar del lugar que el Señor se merece en nuestra vida. Y vamos a leer Juan 12, los versículos del 1 al 8, por si lo quieren buscar ahí en sus Biblias o si no está ahí en las pantallas. Dice así: 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume? Pudo haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo y dárselo a los pobres. Dijo esto no porque se interesaran los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. El que diga que la Biblia es aburrida es que no la ha leído, porque aquí hasta el chisme nos echamos. O sea, quedó mal hasta el día de hoy el hombre. En este pasaje encontramos a Jesús en Betania, que era el pueblo donde vivía su amigo Lázaro, con Marta y María, sus hermanas. Una familia muy cercana a él, una familia que había dado la bienvenida en su hogar a Jesús, a su ministerio, que lo habían apoyado, y además de eso, que Jesús había estado presente de maneras muy, muy importantes en la vida de ellos. María, yo me la imagino como la hermana, la que era soñadora, la que era como más con la cabeza en las nubes, esa que fácil tenía el pan cocinándose y se le olvidaba. Sí, algunos se sienten identificados con ella, ¿no? Mientras Marta era la que se acordaba de todo, la que tenía la lista de pendientes, la que sabía qué era lo que había que hacer para que toda la casa funcionara efectivamente. María fue la que se quedó a los pies de Jesús enseñando cuando él estaba enseñando en su casa. María fue la que salió al encuentro de Jesús cuando Lázaro había muerto y en vez de confrontarlo con una conversación como hizo Marta, simplemente cayó a sus pies llorando. Una mujer de grandes emociones y de decisiones fuertes. Así que en este pasaje que estamos leyendo ahora, tan solo días antes de que Jesús fuera crucificado, y ella, por supuesto que no sabía que eso iba a pasar, pero su sensibilidad la hace actuar de una manera demasiado abierta, muchísimo más de la costumbre de su época, y querer expresar el honor que ella quería darle al maestro. Y este pasaje a mí me encanta porque me hace retumbar una pregunta en mi mente que quisiera compartir con ustedes hoy. ¿Será que mis actos de adoración a Dios están siendo igual de sonoros que la misericordia que he recibido de Él? La misericordia de Dios nunca pasa desapercibida, siempre es evidente y abundante. ¿Será que nuestra adoración está siendo así de sonora? Notemos que en este pasaje María es criticada, porque eso se podía haber usado para cualquier otra cosa, para los pobres, para venderlo, para hacer otras obras.
pero ella está segura de que ella quiere hacer un acto extravagante de adoración a Dios. Ella estaba diciéndole al Señor, te mereces lo mejor que yo tengo. Te mereces lo mejor que yo tengo y de la manera más pública que yo pueda hacerlo, te lo quiero expresar. Yo recuerdo la costumbre que tenían antes las personas en las congregaciones que mis papás pastoreaban cuando yo era pequeñita, congregaciones pequeñitas de personas muy humildes. Y ellos, en primer lugar, llegaban con unas ansias de adorar que se les notaba en la cara. Ellos estaban requete felices de estar ahí. Y además de eso, yo puedo recordar que muchos de ellos, cuando hacían lo mismo que hacemos aquí nosotros, recoger los diezmos y las ofrendas. Ahora muchos lo hacemos así, con el celular en un momentito y listo, ¿verdad? Pero en aquella época se usaba el efectivo muchísimo más de lo que se usa ahora, ¿verdad? Eran otros momentos. La gente lavaba y planchaba los billetitos que llevaba para poner en el diezmo y en la ofrenda, porque era el dinero del Señor. Y hasta el día de hoy a mí me sigue impactando esa muestra de amor. Tomarse el tiempo de, no sé, el día anterior o quién sabe en qué momento de la semana para decir, no, estos son los billetitos que yo voy a llevar en mi diezmo, mi ofrenda, los voy a lavar y los voy a planchar. Algunos ni siquiera planchamos lo que andamos puesto. Y esta gente se tomaba el tiempo para hacer eso. Precisamente hoy tuve una conversación con mi hijo Felipe, el mayor, tiene 8 años. Y de repente él está ya como un poco más pendiente de su aspecto, ¿verdad? De cómo se viste y el pelo y la cosa, ¿verdad? Y entonces también se fija más en los demás. Y Feli me dice, mami, ¿pero por qué te estás arreglando tanto? Porque aunque ustedes no lo crean, para venir a la iglesia yo me arreglo considerablemente más que entre semana. Mucho. Entonces pudimos tener una conversación muy bonita. Yo le dije, mi amor, es que para mí es sumamente importante, es una ocasión muy especial ir a la iglesia, a celebrar a Dios, a adorarlo, a estar con la familia que Dios me dio en la fe. Es algo que yo quiero honrar y que quiero decir por medio de cómo yo me arreglo que esto es importante para mí. Y qué lindo que cada uno de nosotros podamos encontrar maneras tal vez tan sencillas como estas que acabo de mencionar, u otras que sean todavía más extravagantes, de expresar nuestra adoración a Dios de una manera que refleje lo que hay en la profundidad de nuestro corazón, pero que también pueda impactar la vida de quienes están cerca de nosotros. ¿Recuerdan la definición de temor de Dios que hablamos el año pasado también? Habíamos hablado de 2 elementos. Reverencia, que era honor, dignidad, consideración, respeto, majestad, y temor, que era atención cuidadosa. Y la definición decía, alude al tipo de relación que mantenemos con las cosas o las personas, permitiendo que éstas se muestren en todo su esplendor y en toda la gloria que les es inherente. Ese es el tipo de relación que yo quiero tener con el Señor. Yo quiero permitirle a Él, por medio de mi apertura, que Él se muestre en todo su esplendor y en toda su gloria en mi vida. Amén. Nuestros actos de adoración necesitan reflejar el puesto de honor que le estamos dando a Dios en nuestra vida. En segundo lugar, nuestro segundo pasaje nos va a hablar acerca de quién es Dios para cada uno de nosotros. Y vamos a leer en Lucas 7, versículos 36 al 50. Voy rapidito porque sí está larguito. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando,
se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas, y luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Ahora esta es otra escena. Es otro pueblo, es otra cena, es otra mujer. Son pasajes que se parecen mucho en la narrativa, pero sí son diferentes momentos del ministerio de Jesús. Esta mujer, por su línea de trabajo, era sumamente marginada en la sociedad en la que vivía. Y ella estaba muy consciente de eso. Vivía esquivando al resto de la sociedad con tal de no sentirse rechazada una vez más. Por ejemplo, este tipo de mujeres tenían que ir a los pozos a coger agua cuando las demás mujeres no iban, a otras horas, a las horas en las que hacía más calor, más sol, era más pesado, era más difícil. Ella nunca era invitada a ningún evento social. Ella, por supuesto, que no podía participar de ningún evento religioso de su sociedad. Y si iba por la calle, aunque conociera muy bien a alguien por ahí, ni siquiera lo saludaba, porque nadie se iba a dar el color de hacer evidente que la conocía. Pero aún así, ella conocía qué era lo que estaba pasando, también por su línea de trabajo. Tenía mucha información. Ella sabía qué era lo que pasaba. Ella sabía cuándo habían bodas, cuándo había alegría, cuándo había fiesta. Y por supuesto que sabía cuándo Jesús iba a llegar a su pueblo. Pero sabía que no era el lugar para ella poder ir. Yo creo que muchas veces nos sentimos así, como sin lugar, como que no tenemos mucha cabida, solos. Las historias de Jesús trascendían de pueblo en pueblo. Así es que esta mujer conocía muy bien quién era ese hombre que venía, qué predicaba, qué hacía. Ella estaba sumamente consciente que en otros pueblos donde había andado, él había hablado con personas a las que nadie les hablaba. Había sanado a los que nadie ni siquiera se atrevía a tocar. Había comido con quienes también eran marginados en la sociedad. Ese día específico, yo puedo imaginar que el corazón de esta mujer estaba agitado, que sus pensamientos corrían a 1000 por hora, comparando la situación en la que ella constantemente vivía de sociedad, de soledad, de ser marginada, de ser despreciada, de ser señalada, y pensando en las personas que delante de Jesús habían encontrado aceptación, perdón, amor, dignidad.
Y ella probablemente se debatía, ¿salgo a buscar a este hombre o no? ¿Qué hago? Finalmente, probablemente se alistó, sacó del escondite de su cuarto aquel frasquito de perfume que probablemente era como su ahorro, el bono a plazo, la inversión en la bolsa, era su seguro para el futuro, porque ella estaba consciente que ya iba a llegar algún momento en que no iba a poder seguir trabajando en lo que trabajaba y tenía que subsistir. Esa era su pensión. Pero ella lo toma con cuidado, con emoción, con susto. No tenía idea si de verdad Jesús la iba a recibir igual que había recibido a esa gente que ella había escuchado. No tenía idea ni siquiera si la iban a dejar poder llegar hasta donde estaba Jesús o si las mismas personas del pueblo se lo iban a impedir. Salió de su casa, se dirigió a la parte fina del pueblo. Probablemente la puerta de la casa estaba abierta para que todo el mundo pudiera presenciar el evento tan hermoso que estaba pasando ahí. Y ella comienza a caminar por ahí y comienza a sentir los ojos de todo el mundo en su espalda. ¿Les ha pasado? Uno sabe cuando lo están observando, ¿verdad? Ella comienza a sentir esos ojos de desprecio. Comienza a escuchar los cuchicheos, que alguien señala, que cuando ella pasa todo el mundo se va quedando callado. Probablemente comienza a sentir vergüenza, comienza a sentir su cara caliente, roja de la congoja, su corazón comienza a latir todavía más fuerte y dice, no, tengo que seguir, ya aquí estoy, ya, tengo que llegar hasta el fondo. Entra a la casa y la única cara que ella no conocía, dijo, este tiene que ser Jesús. Ella se va hasta donde está Él. Cae hasta el piso. Los ojos de ellos dos quedan como al mismo nivel. Y en solo esa mirada, ella puede recibir toda la aceptación, toda la misericordia, todo el amor que no había recibido en tantos años de vida. Ella comienza a sentir que toda esa carga y esa congoja con la que ella vivía día a día comienza a salir de ella, de su corazón, de su cuerpo. Y no tiene otra reacción más que empezar a llorar. Esto fue su acto de adoración, de valentía. Un acto de amor, un acto de entrega, un grito desesperado por ayuda. Notemos que María, en la primera escena, ella hace su acto de adoración en honor y en agradecimiento a Dios por lo que ya había recibido de Jesús. En cambio, en esta escena, esta mujer hace su acto de adoración buscando obtener ese perdón, esa aceptación, ese lugar delante del Señor. ¿Será que hoy algunos de nosotros necesitamos también dar un acto de adoración en nuestra vida para decirle al Señor, Señor, yo te necesito? Señor, necesito que estés en mi vida. Necesito que intervengas en esto específicamente. Muchas veces en nuestra vida cotidiana, donde también se tiene que reflejar nuestra adoración a Dios, nos quedamos muy enredados, tal vez en las expectativas que tienen los demás que están alrededor nuestro. Tal vez en nuestro día a día, en nuestra costumbre, en nuestra rutina. ¿De qué necesitamos despojarnos nosotros para poder adorar a Dios
de una manera tan contundente como la de esta mujer. A ella no le importó quién la estuviera viendo. Ella no le importó arriesgar que la despreciaran, ni que le cerraran la puerta en la cara. No le importó invertir lo mejor que podía tener para poder encontrar ese amor y ese lugar delante del Señor. Y así debe ser en nosotros también. En tercer lugar, quisiera ir a este pasaje de Lucas que nos habla acerca de que lo que nosotros tenemos es suficiente. Lucas 21, del 1 al 4 dice: Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de muy poco valor. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás, porque todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. Esta escena generalmente se usa para enseñar acerca de los diezmos y las ofrendas, no es el enfoque que yo quisiera darle en esta noche, sino que quisiera que viéramos algo todavía más profundo que está operando en esta escena, en este momento. Y es el nivel de confianza y de determinación que podía tener esta mujer. De confianza en Dios y determinación por adorarlo y por honrarlo a Él. Esta semana, sí, el miércoles. Vean cómo ando enredada yo con la agenda, ¿verdad? Estaba en clase de un programa que estoy llevando de Teología del Reino y el profesor es un teólogo sudafricano. Nos estaba contando parte de su historia de cómo él llegó a conocer al Señor y dijo una frase que se me quedó mucho en la mente. Decía que cuando alguien predicó y él aceptó entregar su vida al Señor, esa persona predicaba y decía: ¿Dios es el Señor de toda nuestra vida o no es el Señor de nada? No hay medias tintas. En contraste a esto, yo creo que muchas veces nosotros podemos estar viviendo el Evangelio o compartiendo el Evangelio incluso, casi que como si estuviera de oferta. No te va a costar nada, es súper fácil, es solo beneficios, como cuando le están intentando vender a uno algún plan de algo. Nuestra relación con Dios no es una relación de cajero automático, en la cual nosotros nos portamos bien y entonces nos acercamos a Él para que nos dé a cambio el canje, la bendición. No es así. Sí, es cierto, la Biblia nos enseña que si nosotros somos obedientes en nuestra vida vamos a cosechar cosas positivas, pero ese no es el centro de nuestra relación con el Señor. Las matemáticas del cielo no siempre funcionan como las nuestras. Esta mujer a la cual se refiere el pasaje bíblico era una viuda, era otra de las posiciones muy incómodas que podía haber en esa sociedad siendo mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres necesitaban un hombre que viera por ellas, un hombre que mantuviera la casa, que proveyera para ellos, que abriera para ellas espacio en la sociedad. Y al no tener esto, ella quedó viviendo a merced de la buena voluntad de sus vecinos y de sus familiares. Y esa inestabilidad probablemente era muy complicada, muy estresante. Pero aún así, el acto de ofrenda de ella, que podemos ver de ella en este pasaje, me hace ver 3 cosas. En primer lugar, ella no destronó a Dios por lo que le había pasado, por haber quedado en esa posición de vulnerabilidad, de necesidad. Dios seguía siendo Dios en su vida. Dios seguía teniendo un puesto de honor y de honra
en su vida. Ella sabía quién era Dios y ella quería honrarlo de tal manera que se movilizaba hasta el templo para poder honrarlo con ese acto que ella quería hacer. En segundo lugar, ella no se escudó en su posición de desventaja social para no cumplir lo que Dios esperaba de ella. Muchas veces nosotros mismos, cuando estamos pasando en algún momento ahí complicado, nos damos hasta licencias y decimos, no, es que la estoy pasando tan mal que no, o sea, este cuponcito, este vale. Ella no dijo, pobrecita yo, vivo de esta manera, vivo en necesidad, voy a olvidarme de esta regla específicamente. Pero esto aplica para todo en nuestra vida. Estamos nosotros dándonos licencias, escudándonos en alguna situación complicada que estemos viviendo. Y en tercer lugar, ella no despreció su adoración a Dios, aunque fuera más pequeña que la de los demás. Muchas veces pensamos que nuestros actos de adoración tienen que ser enormes, tienen que ser considerables para que Dios los vea como dignos. Y no es así. El Señor sabe exactamente qué es lo que usted y yo podemos poner delante de Él. ¿Cuánto es el tiempo que podemos invertir? ¿Cuántos son los momentos en que podemos hablar acerca de Él? ¿Cuáles son los momentos en los que estamos honrándolo a Él, tomando las decisiones correctas que Él nos manda a tomar? De verdad estoy entregando a Dios lo mejor que puedo entregarle, sea lo que sea. A veces creemos que para poder adorar a Dios de verdad y tener una vida así, tenemos, no sé, que estar en oración 4 horas al día. Pero a algunos sí nos toca salir a trabajar y tenemos horario. Entonces, Señor, lo que puedo hacer en este momento es esto. Esto es lo que puedo entregarte para adorar. Yo quisiera que no despreciemos lo que cada uno de nosotros puede aportar al reino de Dios por estarlo comparando con lo que otras personas pueden hacer. El Señor es un Señor totalmente personal. Tu relación con Él es completamente personal y Él conoce exactamente qué es lo que cada uno de nosotros puede hacer y cuáles son las habilidades y los dones que cada uno puede hacer. ¿Qué es lo que puedes entregarle hoy? Que Él va a amar porque es un acto de adoración que viene desde el corazón. Voy cerrando con este pensamiento. La adoración debe permear cada una de las áreas de nuestra vida. No es algo que pasa nada más aquí cuando estamos juntos. No es algo que pasa nada más en el carro cuando pones ese playlist. Tiene que permear todo en nuestra vida. Incluye nuestra fe, nuestras acciones, las actitudes de nuestro corazón. Porque hasta lo más íntimo de nosotros tiene que ser adoración. Estas 3 escenas de adoración nos enseñan generosidad, determinación, esperanza e integridad. Creo que son cosas que tienen que estar presentes en nuestra vida de adoración. Cada una de estas mujeres expresó lo que estaba en su corazón, ese amor, esa necesidad, ese agradecimiento. Y lo hicieron de la manera en que ellas tenían a mano poder hacerlo, con lo que ellas podían hacerlo. Pero lo hicieron de una manera contundente, lo hicieron de una manera transparente. Tan así fue que hasta el día de hoy estamos hablando de esos actos de adoración.
yo quisiera que a partir de hoy nosotros podamos buscar una vida de adoración que refleje estas características, dentro de la cual usted y yo nos sintamos cómodos de honrar a Dios, de decirle lo que necesitamos y también de reconocer quién es Él en nuestra vida. Amén. Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del reino de Dios. Podés hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio.